Nunca olvidaré la tarde en que mi nombre se convirtió en una broma. Yo, Mary Johnson, 62 años, madre de un hijo único, pasé de ser mamá a ser la ridícula vieja frente a miles de desconocidos. Todo comenzó con el sonido del teléfono. Una vecina me llamó, con la voz entrecortada, diciendo que mi hijo Andrew había publicado algo sobre mí en internet. Está en TikTok. Mary, por favor, no lo veas, me dijo. Pero yo lo vi, y ojalá no lo hubiera hecho. El video comenzaba con él entrando a mi casa con una cámara en la mano, sin que yo lo notara. Yo estaba en la cocina, tarareando mientras revolvía un pote de chili de pavó. Andrew se acercó por detrás con esa sonrisa que tantas veces había confundido con cariño, e imitó mi voz. Miren a mi mamá, dijo riéndose. Todavía cree que puede verse bien con ese peinado de los 80 a sus 60. Ridiculous old lady. Los comentarios se acumulaban debajo, emojis de risa, frases crueles, burlas. La gente se reía de mis manos arrugadas, de mi ropa sencilla, de mis palabras sin filtro. Y era mi hijo quien los guiaba, quien los alentaba a insultarme. Sentí un golpe agudo en el pecho. La pantalla del teléfono se nubló con mis lágrimas. En ese instante recordé el día en que él llegó al mundo, un bebé frágil apretando mi dedo con fuerza. Recordé las noches sin dormir, los sacrificios, los años de trabajo, cosiendo, cocinando, limpiando casas ajenas para pagar su universidad, y todo eso solo para verlo ahora riéndose de mí frente a un público invisible. Me senté en silencio. No grité. No lloré más. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y respiré hondo. Una vieja foto de Andrew de niño colgaba en la pared. Sus brazos rodeaban mi cuello y decía, «Te quiero, mamá». Sentí que se abría un vacío en mi alma. No entendía cuándo ese amor se había transformado en desprecio. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación especial. ¿Ya se suscribieron al canal y le dieron like al video? Esto me ayuda a saber que me apoyan y disfrutan mis historias. Comenten abajo desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, sigamos. Aquella noche no pude dormir. Cerré los ojos y escuché las risas, las voces burlonas. Me sentí pequeña, invisible. Cada palabra del video ardía dentro de mí. Pero lo peor era pensar que Andrew ni siquiera lo había hecho por enojo, lo hizo por diversión, por seguidores. A la mañana siguiente salí a comprar un bagel y noté las miradas en las escaleras. Una pareja murmuró, «Esa es la lady de TikTok». Caminé con la cabeza baja, fingiendo no escuchar, pero por dentro, cada paso dolía. Cuando llegué a casa, vi que mi hijo había publicado otro video. Él y su novia Lauren me imitaban, fingiendo que los regañaba como cuando él era niño. Miles de likes, miles de comentarios riéndose. Ese día no lloré. Algo dentro de mí se endureció. Fui a mi cuarto y abrí el viejo baúl de madera donde guardaba los documentos de mi vida, las escrituras de la casa, los contratos de los 2 departamentos en renta, los ahorros que había logrado después de tantos años de trabajo. Andrew siempre creyó que todo lo que teníamos venía de una herencia. Pero la verdad era otra. Yo lo había construido todo sola, con mis manos, mis lágrimas, mi cuerpo cansado. Saqué los papeles, los extendí sobre la mesa y los miré con calma, no por codicia, sino por dignidad. Recordé las palabras de mi madre, nunca respondas con ira, cariño. Devuelve el golpe con sabiduría. Esa noche, frente al espejo, juré que no permitiría que nadie, ni siquiera mi hijo, me hiciera sentir menos otra vez. No sabía cómo ni cuándo, pero sus burlas tendrían un precio, y no sería inmediato ni cruel, sería justo. Encendí la lámpara, abrí un cuaderno y escribí las primeras líneas de un plan. No de venganza, sino de justicia. Esa justicia que la vida debe a todas las madres que se parten la espalda por sus hijos, solo para descubrir un día que esos hijos solo aprendieron a reírse de su esfuerzo. Cuando terminé de escribir, apagué la luz y me senté junto a la ventana. Afuera, la luna iluminaba la calle vacía. En algún lugar, Andrew seguía grabando sus videos, convencido de que yo no sabía nada. Pero sí sabía. Y, por primera vez en muchos años, tenía algo que él había perdido hace tiempo: silencio, fuerza y control. Esa noche dormí tranquila, no porque me sintiera vengada, sino porque ya no tenía miedo. La ridícula vieja se había despertado.
Los días que siguieron al video fueron un castigo constante. Cada vez que iba al supermercado o caminaba hacia la iglesia, sentía las miradas clavadas en mi espalda. Algunos evitaban mirarme por lástima. Otros susurraban entre risas. Nadie necesitaba decirlo en voz alta. Todos habían visto a la ridícula vieja de TikTok. El mayor dolor no era la burla en sí, sino la soledad. Nadie se atrevía a preguntar cómo estaba, y Andrew no aparecía en casa. Supe por otra vecina que lo habían invitado a un programa en Nueva York para hablar de su éxito en redes sociales, y que incluso se jactaba de cómo había convertido todo en contenido. Hasta mi mamá, que siempre fue un personaje, decía riéndose. La audiencia reía con él. Yo, frente al televisor, solo podía apagarlo y mirar mi reflejo en la pantalla negra. Las noches eran largas. Dormía poco. A veces abría el teléfono solo para ver si el video seguía allí, con millones de vistas. Cada comentario era un puñal: la old lady es hilarious, qué vergüenza para él, pobre chico, tener una madre así. Nadie sabía que esta mujer a la que insultaban había limpiado pisos, planchado ropa ajena. Y había pasado hambre para que su hijo tuviera una vida que ella nunca pudo soñar. Intenté entender qué le había pasado a Andrew. Recordé al niño que me abrazaba cuando llegaba de la escuela. Al joven que me decía que todo lo que hacía era para darme una vida mejor. ¿Dónde había ido ese hijo mío? ¿En qué momento su mirada se volvió fría, calculadora, sin ternura? Un domingo, al salir de misa, el padre Michael me tomó del brazo y dijo suavemente: Mary, no cargues esta cruz sola. Dios sabe que el corazón de una madre puede romperse y seguir latiendo. Sonreí, pero no pude responder. Las lágrimas me quemaban los ojos. No me faltaba fe, me faltaba esperanza. Esa tarde, al volver a casa, encontré una caja de cartón en la puerta. Dentro estaban mis propias fotos, algunas rasgadas, otras rayadas con marcador. Reconocí la letra de mi hijo en una de ellas: Update your style, ma'am. Ya no son los años 80. Me senté en el suelo, con las manos temblando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí rabia. Una rabia pura, seca, diferente al dolor. La rabia de quien finalmente ve la verdad sin adornos. Ya no lloré. Guardé las fotos con cuidado y fui directo al cuarto donde estaba el baúl de documentos. Lo abrí despacio. Allí estaban las escrituras, los contratos de los departamentos, los papeles del negocio que Andrew creía suyo. Todo a mi nombre, fruto de mi esfuerzo. Mientras los colocaba sobre la mesa, entendí que el poder no está en el dinero, sino en la historia detrás de cada dólar, y el mío no se lo debía a nadie. Esa noche, el silencio era diferente. Ya no dolía. Se sentía como un abrigo nuevo. Caminé hacia el espejo del pasillo y me observé. Las arrugas que antes me avergonzaban ahora parecían medallas. Cada una representaba un sacrificio, una batalla ganada, una noche sin dormir. Ridiculous old lady, repetí suavemente. No, Mary, strong old lady. Por primera vez me hablé con orgullo. Los días pasaron y la calma se convirtió en mi aliada. Andrew no me llamó, pero lo veía en línea, cenas caras, entrevistas, su novia Lauren presumiendo bolsos de diseñador y viajes pagados con colaboraciones. Todo construido sobre la humillación de su madre. No dije nada. No lo denuncié. No lo confronté. Lo observé a distancia, con la paciencia de quien espera que el fuego se apague por sí solo. Una mañana, mientras regaba las plantas, se acercó una vecina, Marta, una mujer cuya lengua siempre era más rápida que su corazón. Oh, Mary, dijo, fingiendo simpatía, no te lo tomes tan personal. Los jóvenes son así ahora, harían cualquier cosa por fama. Sonreí con una calma que no esperaba. Sí, Marta, respondí. Pero algunas cosas, el tiempo las recoge por sí solo. Ella me miró confundida, sin entender. Pero yo entendí. Esa misma tarde fui al banco, retiré una parte de mis ahorros y comencé a reorganizar mis cuentas. La cajera preguntó si quería mantener a mi hijo como beneficiario. Respondí con una sonrisa serena: no, ya no. Él eligió su propio camino. Firmé los papeles sin temblar. Cada firma era una puntada en una herida. Esa noche dormí mejor que nunca.
Afuera llovía y el sonido del agua golpeando el techo me arrullaba como una vieja canción. En mis sueños, vi a Andrew de niño jugando con un avión de papel. El avión voló alto, pero al intentar volver hacia mí, el viento lo alejó. Desperté con una certeza: había llegado el momento de dejar que mi hijo enfrentara el viento que él mismo había desatado. Encendí una vela junto al retrato de mi difunto esposo y susurré: prometo que no haré daño, pero tampoco permitiré que sigan riéndose de mí. Y mientras la llama bailaba en silencio, sentí algo renacer dentro de mí. No deseo de venganza, sino la fuerza de la dignidad. Andrew aún no lo sabía, pero su juego estaba a punto de terminar. El sol de la tarde caía sobre mi ventana cuando escuché el sonido de un motor apagándose frente a mi casa. Asomé la cabeza y allí estaban, Andrew con su sonrisa arrogante y Lauren, su novia, bajando de un auto nuevo. Ella llevaba un vestido ajustado, gafas oscuras y ese aire de superioridad que desde el primer día me revolvía el estómago. Él, en cambio, llegaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera convertido a su propia madre en el hazmerreír del mundo. Llamaron a la puerta sin esperar respuesta y entraron como si todavía fuera su casa. Yo estaba en la sala cosiendo una cortina vieja cuando Lauren se acercó con una sonrisa falsa. Your Little House is so cute, Mrs. Johnson. Tiene ese encanto vintage. Andrew soltó una risa. Sí, el encanto de los años 70, añadió mirando alrededor. Pero no te preocupes, honey. Todo esto cambiará pronto. No dije nada. Seguí cosiendo como si fueran dos extraños que habían entrado por error, aunque cada palabra de ellos se clavaba en mí como una espina. Andrew seguía hablando con ese tono insolente que aprendió en Internet. Lauren y yo estamos pensando en mudarnos aquí mientras terminan las renovaciones del apartment. Además, te estás haciendo vieja, mam. Podrías usar un poco de compañía. ¿Compañía?, pregunté sin mirarlo. Oh, ¿quieres decir ayuda que viva aquí? Se encogió de hombros y soltó una risa seca, la misma que usaba en sus videos para provocar. Lauren se acercó a la repisa de fotos de la familia, tomó una de Andrew cuando era niño, abrazándome, y la miró con burla. Oh, qué dulce. Aunque debo admitir que el corte de cabello que le diste fue un crimen. Andrew rió otra vez. Sí, y el suéter que me tejiste, horrible. Eso fue la gota que colmó el vaso. Dejé la aguja sobre la mesa y me levanté lentamente. Los miré con una serenidad que los desconcertó. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, les pregunté. Que no se dan cuenta de lo patético que es reírse de alguien que los amó tanto. Lauren levantó una ceja y me miró con desprecio. Oh, mam, no te lo tomes tan en serio. Es solo humor. Todos lo hacen ahora. No, querida, respondí. No todos humillan a la persona que les dio la vida. Andrew se burló, como si mis palabras fueran el zumbido de un mosquito. Mam, no empieces con tu drama. Deja de hacerte la víctima, ¿quieres? Todo lo que tienes, lo tienes gracias a mí. Yo soy el que se expone, el que genera income, el que... Lo interrumpí sin alzar la voz. Gracias a ti. Me acerqué lentamente, lo miré a los ojos y dije con una calma que lo hizo retroceder. Lavé pisos con estas manos, Andrew. Cosí vestidos hasta que me sangraron los dedos. Fui tu madre y tu padre. Solo heredaste el fruto de mi agotamiento. El silencio se volvió tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj. Lauren dio un paso atrás, incómoda. Pero Andrew solo se encogió de hombros. Mam, ya no estamos en tu tiempo. El mundo pertenece a los que se adaptan. Si no lo entiendes, no es mi culpa. No respondí. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Tienes razón, les dije. Ya no estamos en mi tiempo. Pero hay algo que nunca cambia, el respeto. Y hoy, en esta casa, lo han perdido. Ahora, salgan. Andrew se puso furioso. ¿Me estás echando, de mi propia casa? Tu casa, respondí con frialdad, ¿está a tu nombre? Siempre estuvo a mi nombre. Sus ojos se abrieron sorprendidos. No lo había sabido. Lauren lo miró de reojo, como si acabara de darse cuenta de algo importante. ¿Qué quieres decir con, a tu nombre?
Preguntó Andrew, confundido. Exactamente eso, dije con voz firme. Nada de lo que crees que es tuyo te pertenece. Ni esta casa, ni los apartments, ni las cuentas. Todo está a mi nombre. Lauren se volvió hacia él, molesta. ¿No me dijiste que era tuyo? ¿Qué lo habías comprado? Cállate. Gritó Andrew, rojo de ira. Eso fue hace años. No sabía eso. Cerré la puerta suavemente, interrumpiendo su discusión. Vuelvan cuando aprendan a comportarse. Los observé irse por la ventana. Lauren caminaba rápido, furiosa, y Andrew golpeaba el volante antes de arrancar el auto. Por primera vez, no sentí tristeza. Sentí poder. No el poder del dinero, sino el poder de la verdad. Esa noche, abrí el viejo baúl donde guardaba todos los documentos. Los extendí sobre la mesa y los miré con calma. Cada papel era testigo de mi lucha. Cada firma, una huella de mi sacrificio. Pensaste que podías humillarme, susurré al aire. Pero olvidaste algo, hijo. Quien construye con amor no teme perder nada. Tomé el teléfono, llamé a Lawyer y pedí una cita. Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas, le dije. Es hora de poner todo en orden. Colgué, apagué la luz y me senté frente a la ventana. Afuera, la luna iluminaba las calles vacías. Dentro de mí, ya se había tomado una decisión. Andrew aprendería su lección, no a gritos ni con odio, sino con vacío. Porque cuando un hijo pierde el respeto, lo único que una madre puede enseñarle es distancia. Y en esa distancia, Andrew descubriría lo que realmente significa estar solo. Esa noche, después de la visita de Andrew y Lauren, me quedé despierta mirando el techo. El silencio de la casa era denso, casi insoportable. Pero detrás de él, había una extraña paz, como si mi alma me dijera que finalmente estaba en el camino correcto. Entre la penumbra, los recuerdos comenzaron a volver, uno tras otro, como hojas arrastradas por el viento. Recordé todo lo que él nunca supo, todo lo que guardé en silencio para protegerlo. Andrew siempre creyó que había nacido en un hogar acomodado, que la casa era una herencia de su padre, y que los apartments eran fruto de una vida organizada. Pero la verdad era otra, no había herencia, ni suerte, ni milagros, solo mis manos, mis noches sin dormir y una fuerza que a veces venía del hambre. Cuando me quedé viuda, Andrew tenía apenas 6 años. Su padre, Ernest, murió en un accidente de construcción. Recuerdo verlo salir esa mañana con su lunch en una bolsa de plástico y una sonrisa cansada. Nunca volvió. Esa noche lo trajeron en una caja, y aunque todos decían, al menos tienes a tu hijo, nadie imaginaba lo que vendría después. Perdí mi trabajo poco después. Las deudas se acumularon. Me encontré sola, con un hijo hambriento y la renta que no podía pagar. Busqué refugio en un cuarto prestado por una vecina y comencé a coser para las ladies del vecindario. A veces trabajaba hasta que mi visión se nublaba. Otras noches planchaba hasta que mis manos quedaban dormidas, pero nunca me quejé. Andrew creció viendo mis manos llenas de llagas y mis ojos hundidos por el cansancio. Pero siempre le sonreía. Le prometí que su vida sería diferente, que nunca conocería lo que era pasar hambre o caminar con zapatos rotos. Y cumplí esa promesa, aunque me costara años de lágrimas y sacrificios. Poco a poco, con lo que ahorraba, compré una mejor sewing machine. Después comencé a vender mis propios vestidos en el market. A la gente le gustaban mis diseños simples, y antes de darme cuenta, tenía clientes que venían de otros pueblos. Guardé cada dólar hasta que un día logré comprar este terreno, el mismo que Andrew ahora cree suyo. No había muros entonces, solo un sueño y un pedazo de tierra. Construí la primera habitación con mis propias manos, ayudada por un albañil que aceptó trabajar a cambio de comida. Dormíamos en el piso sobre cartón, pero para mí era un palacio. Fue en ese piso donde Andrew dio sus primeros pasos, donde prometí que nunca permitiría que nadie nos pisara otra vez. Mientras recordaba, me levanté y abrí el viejo álbum de fotos. Las imágenes estaban descoloridas, pero cada una contaba una historia. Andrew en su uniforme escolar, el primer vestido que vendí el día que abrí mi pequeña tienda. En todas, mi sonrisa era la misma, aunque detrás de ella había tanto dolor. Lo que más me dolía no era su ingratitud,
sino saber que lo había criado para que no sufriera. Y al hacerlo, lo había hecho débil. Le di todo sin exigir esfuerzo. Lo defendí incluso cuando estaba equivocado. Y cuando quiso volar, despejé el cielo para él. Ahora me pagaba arrojándome al suelo del desprecio público. Cerré el álbum y tomé mi notebook. En la primera página donde había escrito mi plan, añadí una frase. La lección más dura no se da a gritos, sino con la pérdida de lo que se creía eterno. Sabía lo que debía hacer. No se trataba de dinero ni de venganza directa. Era hora de que Andrew entendiera lo que realmente cuesta ganarse algo. Que sintiera el vacío dejado por el desprecio y, sobre todo, que comprendiera que su fame no valía nada sin raíces, sin amor, sin historia. Al día siguiente fui a ver a mi lawyer, M.R. Peterson, un hombre mayor que me había acompañado silenciosamente durante muchos años. Cuando entré a su oficina, me miró con respeto, como si ya supiera por qué estaba allí. Mary, dijo con voz medida. ¿Estás segura de lo que va a hacer? Asentí más segura que nunca. No le deseo mal, counselor, pero no puedo seguir protegiéndolo. Quiero que el dinero que él cree suyo desaparezca de sus manos. Quiero que enfrente el mundo sin mi sombra. El lawyer abrió los documentos y comenzó a firmar conmigo cada transferencia, cada cambio de propiedad. Mientras lo hacía, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Cada firma era una liberación. Al salir de la oficina, el aire se sentía más ligero. Caminé por el downtown de Los Ángeles con el corazón en calma, como si acabara de cerrar un capítulo. Me detuve frente a un escaparate y miré mi reflejo. Mi rostro tenía nuevas arrugas, pero también una firmeza que no había visto en años. En ese momento comprendí algo. No estaba castigando a mi hijo. Me estaba salvando a mí misma. Porque amar no es permitir que te destruyan. Amar, a veces, es poner límites y dejar que la otra persona caiga para que aprenda a levantarse. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, encendí una vela frente a la foto de Ernest. Lo siento, mi amor, susurré. Traté de criar a nuestro hijo con amor, pero me equivoqué. Le di tanto que olvidó quién soy, pero ya no más. Apagué la vela y, por primera vez en años, dormí sin culpa. A la mañana siguiente abrí las ventanas y dejé entrar la luz. Los pájaros cantaban afuera y sentí que la vida me devolvía algo que había perdido, paz. Pero en mi corazón sabía algo más, la tormenta se acercaba. Andrew aún no sabía lo que le esperaba, el mediodía traía un calor espeso, de ese que adormece el cuerpo, pero no la mente. Estaba sentada en el porche remendando una vieja colcha que había pertenecido a mi madre, cuando escuché el chocar de tacones sobre el camino de piedra. Al levantar la vista, la vi llegar. Lauren, impecable como siempre, con gafas de sol y un handbag que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en un mes durante mi juventud. Mrs. Johnson, dijo, fingiendo entusiasmo. Qué bueno verte. Sonreí cortésmente, pero mi intuición se tensó como un hilo. Nadie viene de visita con tanto perfume sin ocultar algo. Come in, honey, respondí con calma. Siéntate. Hace calor afuera. Entró con pasos lentos, mirando cada rincón como alguien que evalúa un lugar que no le pertenece, pero cree merecer. Se sentó en el sofá con una elegancia exagerada y cruzó las piernas. «¡Qué lugar tan charming!», murmuró. «Tiene ese encanto vintage». Era la segunda vez que usaba esa palabra conmigo. Simplemente sonreí. «Sí, el charm que deja el tiempo cuando no le temes», respondí. Su sonrisa se endureció por un segundo, pero de inmediato retomó su papel. «Verás, vine a hablar contigo sobre Andrew», comenzó. «Está muy worried, Mrs. Johnson. Está muy estresado con todo lo que pasa en social media y, bueno, contigo también». Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Worried, ¿verdad? No parecía tan afectado cuando se estaba riendo de mí frente a miles de personas. Lauren soltó una risita suave, como tratando de minimizarlo. «Oh, no te lo tomes tan personal. Solo eran jokes. Andrew te quiere de verdad, pero ya sabes cómo son los jóvenes. A veces actúan impulsivamente». La miré en silencio. Su voz dulce comenzaba a sonar venenosa para mí.
¿Y qué es lo que quieres, Lauren? Pregunté finalmente. Ella se acomodó el cabello y suspiró. Mira, mam, seré honesta. Andrew está pasando un mal momento. Tiene deudas. Ahora el dinero está justo. Bueno, tú tienes varias propiedades que él siempre consideró parte de la familia. No pedimos nada injusto, solo un poco de help. Ahí estaba la verdad. No era una visita amistosa, era una negociación disfrazada de preocupación. Help. Repetí despacio. ¿Qué tipo de help? Lauren bajó las gafas y me miró directamente, con ese brillo de avaricia que no intentaba ocultar. Sabemos que tienes 2 rented apartments. Podrías vender uno o al menos adelantar el dinero de la renta. Es temporal, hasta que Andrew se estabilice otra vez. Sentí una ola de calor en el pecho, pero no de vergüenza ni culpa. Era orgullo. Orgullo de saber que ya no podían manipularme. Entiendo, dije serenamente. Pero dime algo, Lauren. ¿Andrew te envió o viniste por iniciativa propia? Parpadeó, dudando. Bueno, lo hablamos juntos. Queremos construir una familia, y con un pequeño empujón podríamos salir adelante. Me levanté lentamente. Sabes, Lauren, yo también hubiera querido un empujón cuando criaba a mi hijo, pero no lo recibí, y no fui a pedirle dinero a nadie. Trabajé hasta que me sangraron las manos y todo lo que tengo aquí me costó sweat. Ella sonrió con frialdad. Sí, pero los tiempos han cambiado, mam. Ahora la gente smart sabe cómo usar lo que tiene a su favor. La miré con calma. Entonces quizás deberías usar tu inteligencia para buscar un job. Lauren se sobresaltó. No esperaba una respuesta así. Disculpa, dije. ¿Me escuchaste bien? No soy tu banco ni la wallet de tu marido. Si Andrew tiene problemas, que los enfrente como un hombre. Y si viniste pensando que me ibas a convencer con sonrisas, tocaste la puerta equivocada. Ella se levantó abruptamente, roja de furia. No entiendes, mam. Andrew hace todo por ti. La fame, el dinero, todo lo hace para darte una vida mejor. Me reí. Una risa seca, sin alegría. No, querida. Lo hace por él mismo. Si realmente lo hiciera por mí, me miraría a los ojos en lugar de reírse de ellos. Lauren agarró su handbag con enojo y se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, se volteó y dijo: No creas que Andrew va a quedarse de brazos cruzados. Si no quieres ayudarlo, lo vas a lamentar. Cerré la puerta lentamente, sin decir una palabra. Me quedé escuchando el sonido de sus tacones alejándose por el camino. No sentí miedo. Sentí una claridad inmensa. Fui a mi desk, saqué el notebook y escribí una nueva nota bajo el plan. Nunca temas al que grita por orgullo. Temed al que guarda silencio con certeza. Esa noche, antes de dormir, encendí la televisión. Andrew había posteado otro video, pero algo era distinto. Ya no parecía feliz. Sus gestos eran forzados y los comentarios estaban llenos de críticas. Parecía que el público comenzaba a darle la espalda. Sonreí, no porque deseara su caída, sino porque entendía que el universo tiene su propia manera de enseñar lecciones. Me serví una taza de té y miré por la ventana. Afuera, la luna brillaba llena y radiante. Lauren, honey, susurré, acabas de empujar a tu husband hacia su destino, y cuando llegue el final, estarás ahí también, justo a su lado. Di un sorbo de té, cerré el notebook y, antes de dormir, supe que lo peor aún no había pasado. La vida, como la justicia, siempre devuelve lo que se siembra. Y Andrew había sembrado demasiado poison para escapar ileso. Los días siguientes a la visita de Lauren fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Esa calma que precede a la tormenta, que ya puedes oler aunque no sepas de dónde viene. Cada noche, al cerrar las ventanas, sentía esa punzada en el pecho de que algo se estaba gestando a mis espaldas. No me equivocaba. Una tarde, mientras preparaba café, escuché un golpe fuerte en la puerta. Era el mail carrier. Me entregó un sobre grande con el membrete del bank. No era cualquier carta. Al abrirla, sentí que mi sangre se helaba. Era una notificación,
Mi cuenta principal había sido intervenida temporalmente por actividad sospechosa desde un acceso no autorizado. Movimientos que, según los detalles, coincidían con el número de mi cuenta secundaria que yo usaba. Andrew. Apoyé la carta sobre la mesa y respiré profundo. No lloré. No grité. Solo me quedé quieta, mirando la tinta azul sobre el papel blanco, como alguien contemplando una traición antigua que finalmente se revela. Él lo había hecho. Mi propio hijo había intentado vaciar mis ahorros. Tomé el teléfono, llamé al banco y confirmé lo que ya sospechaba. Andrew había enviado un documento falso con mi firma falsificada solicitando una transferencia a su cuenta. Lo detuvieron a tiempo gracias a un protocolo de verificación. Cuando colgué, el temblor de mis manos se transformó en una fuerza congelada. No dormí esa noche. Me senté frente al viejo desk y abrí la carpeta donde guardaba todo, deeds, recibos, papeles firmados y el notebook donde había escrito cada paso de lo que estaba viviendo. Cada palabra, cada recuerdo, era ahora prueba, no solo de su ingratitud, sino de mi propia resiliencia. Al amanecer, llamé a M.R. Peterson, mi lawyer. Es hora, le dije simplemente. No necesitó preguntar qué quería decir. Mary, ¿estás segura? Preguntó con tono serio. Más que nunca. Citamos la appointment para la mañana siguiente. Mientras tanto, pasé el día en silencio. Preparé mi casa, organicé los papers, limpié las ventanas, no por obsesión, sino por la necesidad de dejar todo en paz antes del huracán. Cuando terminé, me serví un café y salí al porche. Justo entonces, el teléfono vibró. Era un text de Andrew. Ma'am, I need to talk to you. Don't ignore me. I know you're mad, but I did it for your own good. Sonreí. Esa frase, for your own good, era la que había usado para justificar todos sus errores desde niño. Cómete maro a 10, respondí. Llegó puntual, con los ojos hinchados y la barba crecida. Detrás de él, Lauren esperaba en el carro, nerviosa, moviendo constantemente el pie. Entró sin pedir permiso, como siempre. Ma'am, this got out of hand, comenzó, con la voz quebrada. No quise lastimarte, de verdad. Solo necesitaba help. Lo observé con serenidad. Help, o lo que quedaba de lo que no ganaste, dije. Frunció el ceño, molesto. No tienes idea de lo que es mantener un lifestyle como el mío, ma'am. La gente espera cosas. Hay contracts, apariciones. Luego rompe esas apariciones, lo interrumpí. Porque lo que estás construyendo no es una vida, es una farsa. Andrew caminaba de un lado a otro, las manos en la cabeza. No puedes entenderlo. Trabajo todos los días. Grabo. Edito. Posteo. No sabes lo que es tener millones de ojos juzgándote. Sí, Andrew, dije con calma. Lo sé muy bien. Lo aprendí cuando subiste ese video. Se quedó quieto, bajando la mirada. Cometí un mistake, murmuró. Pero sabes que te quiero, ¿verdad? El love no se muestra con palabras, hijo, respondí. Se muestra con respeto. Y tú lo perdiste hace mucho. Hubo un largo silencio. Por un instante, creí ver al niño que una vez fue, pero ese destello desapareció tan rápido como llegó. Está bien, dijo finalmente. Si no quieres ayudarme, no lo hagas. Pero cuando todo esto se derrumbe, no vengas a buscarme. Don't worry, respondí. No planeo hacerlo. Cuando se fue, cerré la puerta lentamente y observé su shadow alejándose por el camino. Era la imagen de un hombre que había elegido su propio Evis. A la mañana siguiente, fui a la oficina de lawyer. Allí firmé los últimos documentos, retiro de autorizaciones, cierre de joint accounts, eliminación de privilegios, todo. Al final, M.R. Peterson me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Has hecho lo correcto, Mary, pero esto no será fácil para él. Lo sé, dije con firmeza. Pero tal vez lo que necesita no es money, sino una dosis de realidad. Esa misma tarde, el banco envió la notification. Todas las cuentas asociadas al nombre Andrew Johnson habían sido eliminadas. Supe que la noticia le llegaría en pocas horas. Y así fue.
Esa noche, mientras comía un bol de sopa caliente, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez no era un text, sino una llamada. Contesté. «Mam», gritó Andrew desde el otro lado, desesperado. «El bank me bloqueó. No tengo acceso a nada. Mis savings, mis ingresos, todo desapareció». «Lo sé», respondí sin cambiar el tono. Hubo un largo silencio tenso. «¿Fuiste tú?», preguntó, entre miedo y furia. «No», dije con calma. «Fuiste tú, Andrew. Tú destruiste lo que tenías». Yo solo saqué mis hands del fuego. Colgó sin decir una palabra. Miré el teléfono sobre la mesa, escuchando el sonido lejano del viento colándose por las grietas. No sentí culpa. Sentí paz. Porque en ese momento entendí que, a veces, una madre no enseña con hacks, sino con boundaries. Y ese límite fue el comienzo del fin. No solo para su dinero, sino para la máscara que había llevado durante años. Nunca imaginé que el sonido del silencio pudiera traer tanto alivio. Las redes sociales, las risas grabadas, los aplausos falsos, todo aquello que había rodeado a Andrew por tanto tiempo empezó a desmoronarse, lenta pero implacablemente. Bastó una semana. Solo una. Los primeros rumores llegaron como susurros en los comentarios de sus videos. ¿Qué pasó con su mamá? ¿Por qué desapareció del canal? Esa historia fue fake, seguro. Y entonces, como una marea inevitable, el escándalo creció. Un medio de noticias publicó un reportaje sobre las transferencias ilegales a nombre de su propia madre. El título era brutal. Influencer acusado de estafar a su propia madre. Aquella mañana desperté con la noticia en la televisión. No me sorprendió, pero sí me dolió. No por él ya había hecho su elección. Me dolió por la tragedia de verlo convertirse en un extraño. Aquel niño que una vez me abrazaba temblando durante las tormentas, ahora era el hombre que robaba del techo que lo había protegido. Salí al porche con mi taza de café y miré el horizonte. En el aire flotaba una calma extraña, el eco de una batalla que ya había terminado. Y, aún así, el destino todavía tenía cuentas que cobrar. 3 días después, lo vi aparecer en la puerta. Andrew ya no era el mismo. Su ropa desordenada, su rostro pálido, las ojeras profundas, el temblor en sus manos, todo hablaba por él. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. «Mam», dijo apenas, con la voz rota. «Necesito hablar contigo». Le hice una seña para que entrara. Caminó despacio, mirando los muebles, las fotos, los rincones que había ignorado durante años. «Lo perdí todo», confesó al fin. Las marcas cancelaron los contratos. Las colaboraciones se acabaron. Lauren me dejó. Dijo que no estaba hecha para fracasar en público, añadió con una risa amarga. Yo guardé silencio. No por crueldad, sino porque entendí que era momento de que sus propias palabras lo alcanzaran. «No tienes idea de lo que se siente, mam», continuó. Todos se alejaron. Mis amigos, mi equipo, hasta mis followers. Nadie responde mis mensajes. Todo por un estúpido error. No, lo interrumpí suavemente. No fue un error, Andrew. Fue una elección. Él me miró con rabia. No me des lecciones ahora. No sabes lo que es ser humillado por miles de personas. Me incliné hacia él con calma. Sí lo sé, respondí. Y tú fuiste quien me enseñó cómo se siente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Andrew bajó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «No quise hacerte daño», murmuró. «Solo quería que me vieran, que alguien me valorara». «¿Y pensaste que burlarte de tu madre te daría valor?», le pregunté en voz baja. «Lo que hiciste no fue buscar amor, hijo. Fue rogar por atención». Apretó los puños. «Todo lo que hice fue por ti, para darte una vida mejor». «No», repetí con firmeza. «Lo hiciste para llenar un vacío que solo tú creaste». Caminé hacia la repisa y tomé una foto suya de cuando era niño. «¿Ves a este niño?», le dije. Era feliz con una pelota de trapo y un abrazo. «¿Qué pasó con él, Andrew?».
¿A dónde se fue? Sus ojos se nublaron. Por un instante, creí ver al sol que una vez fue. No lo sé, mam, susurró. En algún punto del camino dejé de reconocerme. Llevó las manos a su rostro y rompió a llorar. No eran los sollozos teatrales del arrepentido conveniente, sino un llanto real, crudo. De alguien que, por fin, se veía frente a sus propias ruinas. Me acerqué, puse una mano en su hombro y le dije con ternura. No te odio, hijo, pero tampoco puedo salvarte. Todo lo que rompiste debe doler lo suficiente para que aprendas a no repetirlo. Me miró desesperado. Por favor, mam, solo necesito ayuda. Solo un poco, lo que sea. Juro que esta vez voy a cambiar. Sus palabras me atravesaron el pecho. Mi instinto de madre gritaba abrazarlo, darle otra oportunidad. Pero mi alma, esa parte herida que había aprendido a resistir, me decía que no lo hiciera. Andrew, no te falta dinero. Lo que perdiste fue respeto, y eso no se puede comprar. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Entonces tomé los papeles que había preparado sobre la mesa y se los entregué. Esto es lo único que voy a darte. Los abrió con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, preguntó. Una lista de trabajos disponibles en la ciudad, personas que necesitan manos honestas, no fama prestada. Sus ojos se abrieron, incrédulo. ¿Quieres que trabaje? ¿Yo? Sí, respondí con calma. Igual que tu madre lo hizo toda su vida. Andrew dejó caer los papeles al suelo. No puedo creer esto. Yo tampoco, dije. Nunca pensé que te volverías un extraño. Permaneció en silencio un largo rato. Luego, sin decir otra palabra, se levantó y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco y, por un instante, mi alma tembló. Pero no corrí tras él. No esta vez. Esa noche encendí una vela por él, no por compasión, sino por esperanza. Porque aunque su caída fuera dura, sabía que era necesaria. A veces, para renacer, hay que perderlo todo, incluso el orgullo. Mientras la llama bailaba en la oscuridad, supe que lo peor había pasado. Ahora solo quedaba esperar a que la vida hiciera lo suyo. El invierno llegó temprano ese año. Las mañanas amanecían envueltas en una niebla tan densa que apenas distinguía los árboles del camino. Me gustaba ese silencio, esa fría soledad que traía consigo un pedazo de mí que había tardado demasiado en conocer. Pero por más que lo intentara, mi mente siempre volvía al mismo punto, Andrew. No supe de él durante semanas. Nadie lo vio. Nadie lo mencionó. Sus redes sociales estaban abandonadas. Las cuentas cerradas. Los seguidores desaparecidos. Era como si el mundo entero hubiera borrado su nombre. Parte de mí quería creer que finalmente había aprendido algo, que la vida le estaba enseñando lo que yo ya no podía. Pero otra parte temía que el castigo fuera demasiado grande. Una tarde, regresando del mercado, vi una figura encorvada cerca de la plaza del pueblo. Un joven con una manta vieja sobre los hombros tocaba una guitarra desafinada. Tenía una gorra en el suelo para monedas. Al acercarme, sentí que mi corazón se detenía. Era él. Mi hijo. Estaba delgado, pálido, con las manos agrietadas por el frío. Su cabello, antes tan cuidado para las cámaras, ahora estaba largo y desordenado. Y su mirada ya no era la del hombre arrogante que conocía. Era la de alguien que había caído más allá de lo imaginable. Me quedé frente a él sin decir una palabra. Me miró y, por un instante, no me reconoció. Pero cuando lo hizo, su expresión se quebró. Mam, susurró, con la voz ahogada. Mis manos temblaban. No sabía si abrazarlo o darme la vuelta. Lo miré, y en ese rostro, envejecido por la derrota, vi al niño que crié, aquel pequeño que lloraba por miedo a las tormentas. ¿Qué te pasó, Andrew?, pregunté, con la voz baja, casi un suspiro. Dejó caer la guitarra y bajó la cabeza. Todo se ha ido, mam. Todo. No me queda nada. Lauren me denunció por deudas. Me quitaron el coche, el apartamento, el canal. Incluso mis amigos me bloquearon. Rió amargamente, y lo peor, dijo,
es que nadie me recuerda por mi trabajo, solo por lo que te hice a ti. Cerré los ojos. Sentí una mezcla de tristeza y justicia. No porque lo hubiera derrotado, sino porque entendí que finalmente la vida había hablado por mí. Me acerqué lentamente. ¿Dónde estás durmiendo? Pregunté. En el refugio cuando hay espacio, si no, aquí. ¿Y estás comiendo? Lo que puedo, a veces toco para conseguir algo. Su voz temblaba, no por el frío, sino por la vergüenza. Lo observé durante un largo momento. Había querido que entendiera lo que significa el esfuerzo. Y ahora lo entendía, a un precio quizás demasiado alto. Mam, dijo de repente, no he venido a pedirte dinero ni perdón. Solo quería que supieras que lo entiendo. Que ahora comprendo todo, cada sacrificio, cada palabra tuya, y lo siento, de verdad. Esas 3 pequeñas palabras me atravesaron como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. No lo abracé. Todavía no. Pero di un paso hacia él. A veces, hijo, hay heridas que no se curan con disculpas, sino con tiempo y acciones. Asintió en silencio. Nos quedamos así, cara a cara, mientras el viento arrastraba hojas secas a nuestros pies. Luego, sin decir más, metí la mano en el bolso y saqué un billete de $20 doblado. Toma esto. No es mucho, pero te servirá para algo caliente de comer. No puedo aceptarlo, murmuró. No te lo doy como madre, dije. Te lo doy como mujer que sabe lo que es pasar hambre. Tomó el billete con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Prometo que voy a cambiar. No quiero que te avergüences de mí. No me avergüenzo, Andrew, respondí. Duele, pero nunca me avergonzaré de ti. Nos miramos en silencio. Se sentó de nuevo con su guitarra y yo me alejé lentamente. Cada paso pesaba como una piedra, pero no miré atrás. No podía. Esa noche no dormí. Me recosté en la cama mirando el techo, escuchando la lluvia caer sobre las tejas. Pensé en él, empapado con su guitarra, cantando canciones que nadie escuchaba. Parte de mí quería salir corriendo, llevarlo a casa, darle comida y refugio, pero sabía que hacerlo destruiría el poco aprendizaje que la vida le había ofrecido. Al amanecer, encendí una vela y recé por él. No por su bienestar material, sino por su espíritu. Que encuentre su camino, susurré. Que entienda el valor de las cosas antes de que sea demasiado tarde. Los días pasaron. De vez en cuando lo veía desde lejos en la plaza, cantando, ayudando a otros sin hogar. Había algo diferente en él. Ya no buscaba atención, sino redención. Y entonces supe que finalmente había germinado la semilla, no de la fama, sino de la humildad. Esa noche escribí en mi cuaderno la frase que cerraría ese capítulo de mi vida. A veces la justicia no se sirve con castigo, sino con aprendizaje. Y cuando la vida enseña, ni la madre más herida puede negar el milagro. Cerré el cuaderno con una lágrima silenciosa en la mejilla. Mi hijo había caído. Pero por primera vez, comenzaba a levantarse. Pasaron varios meses desde aquella tarde en la plaza. El invierno se retiraba lentamente, dejando un aire de renovación. Las flores del jardín empezaban a abrirse otra vez. Y cada mañana me sorprendía el canto de los pájaros. Como si la vida me recordara que aún había cosas por las que sonreír. Durante ese tiempo no volví a ver a Andrew. Pero escuché algunos rumores. Que había conseguido trabajo en una carpintería del centro. Que se había cortado el cabello. Que ya no tocaba música en la plaza. Sino que ayudaba a otras personas sin hogar a encontrar empleo. No sabía si creerlo. Pero una parte de mí quería hacerlo. Porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Una mañana, mientras regaba las plantas, escuché pasos en el camino. Al voltear, lo vi. Caminaba despacio, con la ropa limpia pero sencilla. Un pequeño ramo de flores en la mano. Y la mirada baja. Mi corazón dio un salto. Era él, pero ya no era el mismo. Buenos días, Mam, dijo con voz suave. Buenos días, Andrew, respondí, intentando mantener la calma. ¿Qué te trae por aquí? Esbozó una leve sonrisa.
Trabajo cerca, en el taller de carpintería del señor Jackson. Paso por esta calle todos los días. Y hoy reuní el valor para entrar. Lo observé en silencio. Había algo nuevo en él. Sus ojos ya no brillaban con arrogancia, sino con cansancio y sinceridad. Era la mirada de alguien que había sentido el peso del mundo. Entró despacio y dejó las flores sobre la mesa. Son para ti, dijo. No son caras. Las recogí al borde del camino. Pero quería traerte algo. Toqué los pétalos con ternura. Eran flores silvestres, simples pero hermosas. Gracias, hijo. No imaginas el valor que tienen para mí. Nos quedamos un momento en silencio. Él miraba a su alrededor, como redescubriendo la casa donde creció. Todo sigue igual, murmuró. Hasta el reloj del pasillo suena igual. El tiempo cambia lo que se ve afuera, Andrew, le dije. Pero por dentro, solo cambia lo que uno está dispuesto a sanar. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. He pensado mucho en ti, Mam. En todo lo que te hice pasar. Espero que también hayas pensado en ti, respondí suavemente. En cómo te perdiste en medio de todo ese ruido. Asintió, bajando la cabeza. Tenías razón. Todo lo que tenía era una mentira. Vivía dependiendo de los likes. De los números. De lo que los demás decían. Creí que eso me hacía importante. Pero lo único real que tuve fue lo que tú me diste. Y lo perdí por mi orgullo. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle tantas cosas. Pero me contuve. Aprendí que el silencio a veces dice más que las palabras. Ahora trabajo con mis manos, continuó. No gano mucho, pero duermo en paz. Cada mueble que hago me recuerda a ti. A cómo te vi construir esta casa con esfuerzo. Me hace sentir orgulloso, Mam. Por primera vez, siento que lo que tengo es mío. Una lágrima rodó por mi mejilla. Aunque traté de ocultarla. Él la vio. Se levantó y tomó mis manos con cuidado. Como si temiera romperme. No vengo a pedirte nada, dijo con voz temblorosa. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Que aprendí, aunque me costara todo. Andrew, susurré. El verdadero arrepentimiento no se dice. Se vive. Y tú lo estás viviendo. Él sonrió. Y en esa sonrisa, por fin, reconocí al niño que una vez crié. De pronto, su mirada se volvió seria. Mam, hay algo más. Fui al banco. He estado ahorrando cada semana. No es mucho, pero quiero devolverte lo que te quité. Negué con la cabeza. No, hijo. El dinero se recupera. Lo que se pierde es el respeto. Y tú ya estás devolviéndolo con cada una de tus acciones. Él rompió a llorar y me abrazó. Y esta vez, no lo aparté. Sentí sus lágrimas sobre mi hombro. Lágrimas que había contenido durante años. ¿Te fallé tanto, Mam? Preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí con ternura. Pero también estás aprendiendo a levantarte. Eso es lo que importa. Nos quedamos abrazados largo tiempo. Como si el tiempo retrocediera y el pasado se disolviera en nuestras lágrimas. No había reproches, ni orgullo, ni odio. Solo una madre y un hijo reuniéndose en el punto más humano. Antes de irse, se volvió hacia mí. No sé si algún día podré arreglar todo lo que hice. No necesitas hacerlo, le dije. Solo sigues siendo digno. Eso basta. Lo acompañé hasta la puerta. Al salir, el viento movió la cortina y sentí que la casa respiraba diferente. Más ligera, más viva. Andrew caminó por el sendero sin mirar atrás. Pero sabía que volvería. Esta vez, no como el hijo que creía que lo tenía todo. Sino como el hombre que finalmente comprendió el valor de lo que nunca se puede comprar, la dignidad. Esa noche, encendí una vela y abrí mi cuaderno. Escribí una frase final para ese día. Algunas veces los hijos regresan no porque necesiten un hogar,
sino porque finalmente descubren que su hogar siempre fue la madre que esperó sin resentimiento. Apagué la vela y sonreí. Por primera vez en años, dormí con el corazón en paz. El amanecer de ese domingo llegó con un brillo suave. De esos que parecen limpiar el alma. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. El aroma del pan recién horneado en el barrio. El lejano canto de los gallos. El murmullo de la vida despertando. Todo tenía un sentido diferente. Quizás porque, por primera vez en muchos años, mi corazón se sentía ligero. Habían pasado 3 meses desde la última visita de Andrew. Nos manteníamos en contacto, pero en silencio, con respeto. Llamaba cada domingo por la tarde para ver si necesitaba algo. Y yo, aunque siempre respondía que no, agradecía su gesto con cada palabra. Había aprendido a escuchar, y sobre todo, a callar. Esa mañana, mientras servía café, sonó el teléfono. Era M.R. Jackson, dueño de la carpintería. Mary, ¿sabes lo que hizo tu hijo?, dijo con voz emocionada. ¿Qué pasó, M.R. Jackson?, pregunté, temiendo una mala noticia. Ven a la plaza del pueblo, pero ven ahora. Tienes que verlo con tus propios ojos. Me puse el abrigo sin entender nada y salí apresurada. El aire olía a tierra húmeda y a algo que no podía nombrar. Tal vez esperanza. Al llegar a la plaza, estaba llena de gente. Cámaras, micrófonos, y en el centro, un pequeño escenario de madera. Y allí, de pie, con un micrófono en la mano y la mirada serena, estaba él, Andrew. Llevaba una camisa sencilla, el cabello peinado con cuidado. Y esa postura que solo tienen los que han decidido enfrentar su propio pasado. Me vio entre la multitud y sonrió. Me quedé quieta, sin entender del todo. Good morning everyone, dijo con voz firme. Algunos me conocen por lo que fui. Un hombre que buscaba fama, atención y aplausos. Un hijo que olvidó de dónde venía. Se escucharon murmullos entre la gente. Respiró hondo y continuó. Durante años hice reír a extraños. Y humillé a la única persona que siempre me amó. Convertí la ternura en desprecio. El respeto en burla. Hoy no vengo a justificarme, sino a pedir perdón. No solo a mi madre, sino a todas las madres que alguna vez fueron humilladas, olvidadas o usadas por sus propios hijos. El silencio se volvió absoluto. Nadie hablaba. Ni siquiera el viento se atrevía a interrumpirlo. Mi madre me enseñó que la dignidad no se compra, que el amor no se grita, se demuestra. La hice llorar, pero ella nunca me deseó mal. Cuando todos me dieron la espalda, fue su silencio el que me salvó. Lo vi pausar un instante, tragar saliva y luego levantar una pequeña figura de madera tallada. La hice con mis manos, dijo. Es un regalo. Mostró la figura. Era la escultura de una mujer sentada, las manos en el regazo, con mirada serena. Su rostro era el mío. La llamaré Madre de la Paciencia, continuó. Y estará aquí, en esta plaza, para recordarnos que la mayor fuerza no está en gritar, sino en resistir sin odio. Las lágrimas me nublaron la visión. Sentí que el corazón se me apretaba en el pecho. Andrew dejó el micrófono, bajó del escenario y se acercó a mí. La gente se apartó. Cuando estuvo frente a mí, se arrodilló. Mam, dijo con voz quebrada, no merezco tu perdón, pero quiero ganármelo cada día. Si me lo permites, quiero que esta historia termine no con vergüenza, sino con orgullo. Mis piernas temblaron. Lo miré en silencio y acaricié su cabello, tal como cuando era un niño. Andrew, susurré, ya no tienes que ganarte mi perdón. Solo no lo pierdas otra vez. Me abrazó con fuerza, y la gente que había estado en silencio todo ese tiempo comenzó a aplaudir. Algunos lloraban, otros sonreían. Pero yo solo escuchaba el latido de su corazón contra el mío, ese ritmo que me recordaba que aunque la vida nos pueda romper, también puede volver a unirnos. Cuando cesaron los aplausos, se volvió hacia la multitud y dijo: a veces, las redes sociales muestran lo peor de nosotros, pero hoy quiero que este video muestre lo que realmente vale, el amor de una madre, el perdón, la redención. Y en ese momento entendí que el círculo se había cerrado. El hijo que me hizo llorar frente a una pantalla ahora me honraba frente al mundo.
Al caer la tarde, la escultura se instaló en el centro de la plaza. La luz dorada del sol bañaba su superficie y el rostro de madera parecía sonreír. Andrew tomó mi mano y caminamos juntos por primera vez en años, sin palabras, sin máscaras. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí la última frase. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia el mañana. Y cuando un hijo regresa arrepentido, el corazón de una madre vuelve a latir en paz. Apagué la luz con el alma tranquila. Afuera, el viento movía las hojas del viejo árbol del jardín. Y en ese suave murmullo, juraría haber escuchado la voz de Nest, mi esposo, susurrándome. Eso es, Mary. Lo lograste. Sonreí entre lágrimas, porque finalmente mi hijo había vuelto a casa. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen injustas, como si el destino quisiera medir cuánto amor cabe en un corazón herido. Pero hoy, mirando atrás, entiendo que cada lágrima, cada silencio y cada noche de soledad tenían un propósito. No para destruirme, sino para mostrarme la fuerza que siempre tuve. Mi hijo y yo aprendimos, cada uno a su manera, que el amor no se demuestra con regalos ni palabras vacías. Se demuestra con respeto, humildad y con el valor de reconocer los errores. Porque no hay herida más grande que el desprecio, ni medicina más poderosa que el perdón. Ahora, cuando paso por la plaza y veo esa escultura con mi rostro, no siento orgullo ni vanidad. Siento gratitud. Gratitud por haber resistido, por haber esperado, por no haber respondido al odio con odio. Porque a veces, la venganza más grande es la paz. Y tú que estás escuchando esta historia, recuerda, nunca es tarde para pedir perdón, ni para otorgarlo. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero solo a quienes están dispuestos a cambiar. Y antes de despedirme, quiero hacerte una invitación especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Cada día compartimos nuevas historias de vida, llenas de emoción, enseñanzas y esperanza. Porque en este espacio, cada historia tiene un alma, y cada alma merece ser escuchada.